Un día estaba viendo momentos graciosos de los Juegos Olímpicos y me percaté que muchos de esos deportes no llenan estadios para autofinanciarse y que dependen del aporte del Estado, pero que este, a su vez, nunca hace nada de gratis, lo que me llevó a preguntarme, ¿qué beneficios obtienen los estados de las prácticas deportivas? Esto implicaría un uso político del deporte. Entonces, ¿esa separación tan grandilocuente entre deporte y política es pura hipocresía? Si me voy al origen del deporte moderno y de los Juegos Olímpicos, ¿podré obtener algunas respuestas? Bueno, suban a este tren y acompáñenme en este nuevo viaje para averiguarlo. ¡Vamos! El deporte ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia, ya fuese para mejorar las habilidades de combate, para conmemorar actos rituales o sencillamente para entretenerse, pasando por el misticismo de las Olimpiadas de la antigua Grecia hasta los juegos de pelota de la Mesoamérica prehispánica y por el espectáculo de la pelea de los gladiadores hasta los juegos encarnizados entre pueblos enteros, llegamos finalmente al deporte de competición moderno, tan distinto a sus predecesores en cuanto a sus formas y un poco también respecto a su esencia. Sería durante los últimos 2 siglos que se daría un boom en los practicantes de disciplinas deportivas, provocando una revolución en las competiciones que pasaron de ser esporádicas y locales a programadas y mundiales. ¿Pero por qué? ¿Por qué no antes? Este viaje comienza en el siglo XIX, donde se dan un sinfín de cambios significativos en lo tecnológico, en lo político, en lo social y en lo económico. Asistimos a la consolidación del capitalismo como sistema predominante, así como al invento de una serie de nuevas tecnologías que aumentarían la producción de todas las cosas, además del nacionalismo que llegaba para ser el nuevo mito unificador. El capitalismo innovó con una nueva relación para producir, pero el obrero, al recibir por su trabajo solamente un salario en efectivo, en dinero, no veía una conexión clara entre su labor y su propia vida, a diferencia de, por ejemplo, el siervo feudal, que, si bien permanecía sometido a su señor, contaba con cierta identificación con la tierra que labraba y con cada una de sus labores diarias. Esto para el obrero ya no existe, haciendo que fuese necesario más que nunca una fuerte fuente de ocio, algo que hiciese sentir que en verdad vivía. Y aquí muchos optarían por las actividades deportivas, y aún lo hacen. Además, hay que mencionar que para mantener la fábrica funcionando y la producción a tope, no podías tener el caos cotidiano de antaño, con peleas en plena vía pública o duelos a muerte con espadas. Esto llevó a una regulación de la violencia cotidiana, creando así una acumulación de impulsos violentos para los que la competitividad deportiva podía servir como válvula de escape, ya fuese como atleta o como aficionado. La masificación de las actividades deportivas terminaría de verse impulsada por distintos avances tecnológicos que acortaban distancias y aumentaban las maneras de competir. Pero con esta masificación hacía falta una regulación general para así asegurar una competencia justa. Qué aburrida sería una carrera donde ya sabes quién va a ganar, ¿verdad? Esto fue generando la formación de asociaciones deportivas que estandarizaban las competencias. Si bien podían surgir de cualquier comunidad, la inercia terminaría dictando la formación de asociaciones deportivas por países, bajo el estandarte del nacionalismo como nueva mitología unificadora, sustituyendo en esto al cristianismo que había venido perdiendo este papel desde hace un tiempo debido a una sociedad cada vez más laica. Si se dan cuenta, me refiero a transformaciones y eventos que se dieron más que todo en Occidente, porque serían las potencias europeas donde el deporte alcanzaría su refinamiento, ya que en estas potencias era donde se daban de mejor manera las condiciones antes mencionadas, y serían ellas las que exportarían sus costumbres al resto del mundo a través de sus imperios coloniales. Dicho esto, no es sorpresa que los británicos sean los más adelantados. Buena parte de los deportes modernos vienen de estas islas. Sin embargo, sería un francés, el barón Pierre de Coubertin, el promotor de los Juegos Olímpicos modernos, a los que tomaremos como ejemplo paradigmático del deporte moderno y de las competiciones deportivas en general, ya que reflejan la dinámica que nos interesan en todo su esplendor y decadencia. Estamos a finales del siglo XIX y los estados aún no terminan de ver el potencial político del deporte, pero hemos visto cómo la práctica deportiva se hizo cada vez mayor y más estandarizada. Hasta ese momento, el deporte se veía impulsado por iniciativas privadas altruistas, es decir, individuos que colocaban de su propio bolsillo para hacer lo que les gustaba. En este marco fue que el barón trabajó, y no fueron pocos los malabares que él y la comitiva organizadora tuvieron que hacer.
pero finalmente los primeros Juegos Olímpicos modernos se hicieron en 1896, como no podía ser de otro modo, en Atenas, Grecia, la cuna de la civilización occidental y de los propios Juegos durante la antigüedad. Fueron un éxito para los estándares de la época, pero la situación no cambió mucho. El interés gubernamental no terminaba de explotar y los Juegos parecían cumplir con los sueños de solidaridad fraternal a través del deporte que había tenido el Barón de Coubertin. Sin embargo, la situación empezaría a cambiar a partir de los Juegos de Londres 1908. Los británicos otra vez. ¡Qué sorpresa! Momentos memorables como el maratonista que tuvo que cruzar la meta con ayuda, siendo descalificado por esto, pero más tarde condecorado por la mismísima reina, ayudarían al impacto de la competición. Al final, los locales arrasarían, triplicarían en medallas al segundo, los Estados Unidos. Esta demostración de fuerza por la gran potencia del momento, en tiempo que se usaba cualquier excusa para superar a las naciones rivales, así fuera simbólicamente, terminó por asentar a los Juegos como parte de nuestra cotidianidad. Resurgieron por razones nobles y altruistas, pero solo gracias a su utilidad política terminarían quedándose. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta dinámica? Primero, hay que diferenciar los deportes que sirven de espectáculo de los puramente competitivos. La principal diferencia es que los primeros se autofinancian con los ingresos percibidos a través del espectáculo que brindan, aunque también pueden tener sus versiones amateurs. Mientras que los segundos, si bien pueden tener ingresos indirectos a través del mercado, prácticamente dependen de la financiación del Estado. Y si recordamos mi epifanía, nada es gratis en esta vida. Los estados reciben el engrandecimiento de su reputación frente a los otros estados. Primero estarían los medallistas como muestra de la superioridad nacional, a la vez que desatan un efecto dominó, ya que un medallista de cierto deporte motiva a más personas a practicar ese deporte, lo que aumenta las probabilidades de que surja otro nuevo medallista. Y segundo, la organización de alguno de los grandes eventos ofrecería una vitrina inmejorable para las grandezas del país en cuestión, a pesar de que las grandes inversiones en infraestructura terminen en la basura. Es coincidencia que la tendencia actual de organizar grandes eventos deportivos con sedes en varios países suceda al mismo tiempo que el agotamiento del modelo nacional que ya llevamos un tiempo viendo. Aún así, parecen razones nimias para la inversión del Estado. Sin duda recibe otras presiones, como la exigencia de bienestar de la población que suele ver en el deporte un medio de conseguir mejor salud y aniquilar vicios perjudiciales derivados del ocio. Sin duda el deporte es una excelente opción, pero, como vimos, este tipo de presión ya era bastante fuerte a finales del siglo XIX y aún así los deportistas tenían que ingeniárselas para conseguir lo necesario para competir. El éxito propagandístico de Londres 1908 demostraría su potencial. No hay que olvidar que los estados nacionales se sustentan en un mito unificador que asocia a muchas personas con una identidad en común y, como buen mito unificador, debe procurar seguir alimentando la fantasía. Es por esto que la propaganda y el estatus es muy, pero que muy importante para los países. No en vano, los siguientes Juegos en Estocolmo en 1912 recibirían mucha más atención e inversión por parte de las naciones. Solo 2 años después estallaría la Primera Guerra Mundial, representando el epítome de la competición entre las potencias, que finalmente llegaba al campo de batalla. ¿Esto quiere decir que separar el deporte de la política es una simple y vil hipocresía? Sí y no. Sí, porque sin ir muy lejos, la simple competición entre delegaciones nacionales ya es suficiente para desatar fuertes pasiones que se sustentan en la identidad nacional, algo eminentemente político. Igualmente no han faltado aquellos que han usado las competiciones deportivas como propaganda descarada, pero descarada. Ahí están los Juegos de Berlín del 36, con los nacionalsocialistas en el poder, o el Mundial de Fútbol de la Italia fascista en 1934. El fomento desproporcionado al deporte suele ser parte de las políticas de Estado muy dependientes de la propaganda, como Cuba. Ha sido usado como fuerza de choque ideológico, como en el gol absurdo de Chile en un estadio a reventar, pero sin un rival enfrente. Y ha llegado a extremos tan trágicos como el asesinato de atletas israelíes en manos de terroristas en plena celebración olímpica. Pero no es hipocresía porque tampoco hay que negar el llamado espíritu deportivo, que se refleja en hermosas actitudes altruistas entre atletas o la camaradería que surge espontáneamente ante situaciones adversas. Todas cosas que nos hacen ver esa humanidad que a veces creemos perdida. Parece que ese sueño del Barón de Coubertin de cierta forma se cristalizó.
Que el deporte haya necesitado recursos e intereses no tan excelsos para establecerse y perpetuarse, importa poco. Que algo esté asociado en su génesis a algo más no implica que después no puedan diferenciarse entre sí. Por ejemplo, los miembros fundadores de la Royal Society, una de las agrupaciones científicas más importantes de la historia, eran individuos con fuertes creencias religiosas. Y no creo que nadie se atreva a decir hoy en día que religión y ciencia son lo mismo, o que esa antigua asociación le hace perder todo su valor a una o a la otra por carecer de pureza. Aún así, percatarnos de estas conexiones entre cosas que creíamos tan separadas nos prepara para entender que todo forma parte de un continuo, como lo es la realidad y la experiencia humana. Y por ser un continuo, es normal que surjan conexiones de vez en cuando, y por estadística, algunas serán totalmente desagradables. Entendiendo esta dinámica, quizás podamos anticiparnos y evitar esos tristes casos, sin perder aquellos que nos dan esperanza. Podemos quitar la maleza para disfrutar del jardín, disfrutar de aquellos que ayudaron a cruzar la meta al que se desplomó faltando tan poco, o de todo un estadio dándole ánimos al nadador más lento pero más persistente de la historia. E incluso la misma conexión política puede ser usada a favor de los grandes valores, como sucedió con la bofetada que significaron las victorias de Jesse Owens en las Olimpiadas de Hitler, o la protesta de atletas ante la segregación racial en Estados Unidos durante los Juegos de Ciudad de México del 68. Por eso, disfruten del deporte, ya sea mejorando su salud a través de la práctica o admirando la sana competencia. Claro está, recordando lo que vimos acá para estar atentos a esas intromisiones odiosas que tanto daño hacen, al igual que para no olvidar la potencia que posee y lo valioso que puede llegar a ser. Puede ser que la separación entre una cosa y la otra sea una delgada línea, pero mientras más sepamos y pensemos al respecto, podremos saber dónde es que queda esa frontera. Eso es todo por hoy. Hemos llegado a la estación. Gracias por ver el video. Gracias por llegar hasta aquí. Cuidado al bajar y nos vemos en el siguiente viaje. Hasta la próxima.